Estoy tratando de entrar con el otro dispositivo, pero no me está dejando. Un segundo, perdone. No, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Igualmente, pues Dania Mendoza nos confirma desde Nicaragua que todo se escucha y se ve perfecto. José Rubio también, que la imagen, el sonido. José Pablo Catalán, Loida Sicajá. Buenos días, igualmente, todos desde Guatemala. Un gusto realmente escucharlos y verlos, saludarles. Muchas gracias a todos. Sí, sí, conectar. Entonces, Dinia, usted me podría subir el otro dispositivo a... Se me dice. Sí, a ver, voy a quizás levantar la mano, a ver si Ajá, se ok. ve. Perfecto, Ahí está. ya lo subo. A ver si vamos a poner esto. Ajá. Perfecto. Y ya le doy acceso también a host. Perfecto. Y Entonces, debería ya tener acceso a host, ¿verdad, profe? sí, creo que ya tengo acceso a host. Sí, ok. Entonces, solo comparto presentación. Gracias, Luis Lemus, también que nos está reportando eh, la conexión. Dani Bermúdez desde Panamá. Saludos, Dani, muchas gracias. Ya. Entonces, sí. Voy a compartir pantalla. Me dicen ahí si se ve la pantalla. Sí, ya ahí vemos en modo presentación, pero sí ahí lo vemos. Ah, modo presentación. Ya. Déjenme Sí, cambiar esto. Eh, ah, sí, ahí debería, ¿no es cierto? a ver. Debería haber modo, Sí, lo veo todavía en modo presentación, profe. modo Ah, no, ya ahí presentación. no, Ah, mentira, ya, ya. mentira, ya ahí no. No, no. ¿Sí? Ay, como estaba antes, qué pena. Ok, ok. Ahí, sí, señor. Sí, perfecto. A ver, Súper. espérenme, déjenme, porque quizás hago un cambio acá. Ya, no se puede. Lo traté, lo intenté. Entonces voy ahí y voy a poner ahí, ¿no es cierto? Ahí sí se ve. Listo, cierto. ¿No? Ahí se ve incluso la rayita. Ya, perfecto. Entonces, Súper. súper, bueno, Dinia, si quiere comenzamos, ya estoy preparado, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No hay ningún problema. Muchas gracias a ustedes que están acá con nosotros. Bienvenidos. Nuevamente es un gusto saludarles.
como les repetí ahora al principio, pues estos son los temas en vivo y pues nada, de verdad que sí, también encantados de que puedan vivir esta experiencia y entender un poco también la modalidad, nuestra modalidad virtual. Es un gusto. Mi nombre es Dinia Lazo, soy gerente de admisiones para el equipo de maestrías especializadas. Tengo el agrado de contar hoy con uno de nuestros profesores queridos de facultad, el profesor Gerso Gallardo, y pues hoy trayéndoles un tema bastante importante dirigido a la banca, el futuro de la banca con la inteligencia artificial generativa. Así es que pues ha sido sin duda un gusto y un trabajo poder compartirles a ustedes. Estoy en modo resumen, les comparto un poco la biografía del profesor Gerso para que puedan estar en contexto y saber quién nos acompaña hoy. El profesor Gerso es cofundador del Data Science Institute en Latam. Es profesor invitado de INCAE ya hace varios años. Es máster en métodos estadísticos de la Pontífica de la Universidad Católica de Chile, estudios en doctorado en economía, finanzas en la Universidad de La Rioja en España. Tiene diplomados en análisis financiero avanzado y gestión financiera en la Pontífica en la Universidad Católica de Chile. Es ingeniero comercial de carrera base con especialización en marketing, igualmente en la Universidad Central de Chile. Es un resumen de su biografía, pero para que puedan también tener un contexto de quién nos acompaña. Profe, en realidad un gusto. Hoy hemos preparado esta charla, este webinar dirigido para la banca, para nuestros amigos de BAC Guatemala, que tenemos una buena relación, un agrado de estar con ellos y hemos venido trabajando y fortaleciendo alianzas y eso nos hace bastante felices, orgullosos de pues poder compartir este tipo de temas que sé que sin duda van a agregar valor a todos y cada uno de ustedes. Así es que no les quito más tiempo. Gracias por esperarnos, por la demora y pues igualmente estoy a la orden. Profe, adelante. Muchas gracias, Dinia, y muchas gracias ahí por la presentación. Eh, También decir que tengo muy buenos amigos, ¿no es cierto?, en BAC Guatemala, en Guatemala también, ¿no es cierto? Así que un privilegio estar con ustedes y poder compartir conocimiento, en realidad. Eh, y disculpen también ahí porque me tuve que mover, estaba en Cuernavaca, en Ciudad de México, así que les pido disculpas ahí por estos movimientos, ¿no es cierto? Fíjense que les quiero comentar ahí eh, eh, sobre lo que se está planteando, ¿no es cierto?, en el uso de IA generativa, ¿no? De hecho, Gartner, por ejemplo, nos indica que en el 2026 más del 80% de las empresas habrán utilizado o un modelo de inteligencia artificial generativa o algún API, ¿no es cierto? Que en este caso ChatGPT, por ejemplo, o el mismo Google o Amazon, están entregando APIs para poder utilizarlo empresarialmente, ¿no? Todo el mundo conoce ChatGPT, todo el mundo lo ha utilizado, ¿no? Me imagino. Y el que no lo ha utilizado, bueno, uy, es la hora de que lo vaya utilizando, ¿no? Es la hora de que en realidad lo teste y lo pruebe, ¿no? Otra de las cifras que indica Gartner también en nuestros estudios recientes, todo esto está desencadenándose muy reciente, ¿no? Cada semana hay un release y cada semana un desafío, como poder ver si esa herramienta me sirve o no. Fíjense que también indica que para el 2026 vamos a tener robot colegas, o sea, vamos a tener compañeros, asistentes que van a tener la capacidad probablemente o gestionar, ¿no es cierto?, nuestros recursos empresarialmente o incluso ayudarnos, ¿no? Van a ser nuestros compañeros, probablemente guías espirituales incluso. Em, y algunos de ustedes los van a clonar, ¿no? Yo sé que en realidad yo tendría esa necesidad de clonarlos a ustedes para que me ayuden un montón, ¿no? En el 2033, fíjense, porque también se habla y hay un mito también aquí, ¿no? De que vamos a perder mucho empleo. Eso
es probable, ¿no? O sea, em, hay sí una merma en términos de empleo o transformación, que también nos gusta decir, y que y inteligencia artificial generativa va a ser una brazos extendidos, y el que no lo acoja o el que no sepa utilizarlo probablemente va a tener ahí un problema, ¿no? Pero fíjense que se pronostica también en un informe de Gartner que se van a generar más de 500 millones de nuevos empleos. Eh, entonces, em, esto, en mi opinión, ¿no? Es una revolución, ¿sí? que, y es fantástico estarla viviendo, ¿no? No les voy a, obviamente Dinia hizo un súper buen resumen mm, mm, de lo que he compartido, ¿no? En términos de empresa, pero les cuento mi última función, ¿no? Estuve en Entity Data, y en Entity Data me tocó ser el responsable de la implementación de Generative AI para Latinoamérica. Y ahí es donde me tocó absorber varios proyectos, ¿no es cierto?, de lo que es inteligencia artificial, específicamente el uso de APIs empresariales para solucionar o para poder testear más bien, ¿no? En este transcurso me tocó más testear, ver si esto solucionaba algún, algún problema, ¿no? Ahora, quiero ponerlos en contexto para que de alguna forma podamos conversar sobre el impacto que esto tiene, ¿no? ¿Por qué se habla de inteligencia artificial generativa? Porque fíjense que dentro de la inteligencia artificial está la rama de Machine Learning, ¿no es cierto? Que muchos quizás de ustedes conocen. Y dentro de Machine Learning está lo que se habla como Deep Learning, ¿no? Em, y esto de redes neuronales, hay una rama específica de inteligencia artificial generativa que utiliza el método de redes neuronales para poder hacer generación, ya sea de texto, de voz, de imágenes, em, y esto eh, utiliza también algoritmos que que están contenidos dentro de los métodos de Machine Learning, ¿no? Entonces, para poder ilustrarle, ¿no es cierto?, la IA generativa, por eso se habla de que es una utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Porque también aquí puede haber alguien que dijera, no, pero esto es totalmente aparte de lo que es la inteligencia artificial. Y no, es una rama más dentro de lo que es redes neuronales. De hecho, fíjense que se ha venido trabajando hace mucho tiempo este tema de redes neuronales. Algunos incluso hay unos memes, ¿no? No sé si ustedes, quizá aquí se me va a caer lo que se llama la cédula o el carnet, pero ustedes tuvieron un Windows con ese clip, ¿no es cierto? Ya, ese era un procesamiento de lenguaje natural, con un clip que se movía, un window, ¿no? Y ese ayudante de Office. Ese ayudante de Office era programación de lenguaje natural. Y claro, y se tomó ese modelamiento, ¿no es cierto?, para poder impactar de mejor forma en la traducción de estos modelos, ¿ya? Entonces, fíjense, ya estamos en inteligencia artificial generativa. Dentro de inteligencia artificial generativa también hay todo un mundo. O sea, ya hay un mundo en inteligencia artificial y imagínense en inteligencia artificial generativa. Están lo que serían los modelos fundacionales, ¿no es cierto? Que son aquellos modelos de base a base con los cuales se construyen probablemente otros modelos que son más específicos, como ChatGPT, ¿no? Pero también hay otros modelos porque ChatGPT es OpenAI, ¿no es cierto? Una empresa que incluso ahora ha salido mucho en el plano porque renunció o sea, despidieron al CEO, Sam Altman, eh, y después lo reintegraron, que vamos a conversar de eso. Pero hay modelos en Google, hay modelos en Amazon, hay modelos en Meta, ¿no es cierto?
Entonces está Llama, y ahí se habla de PAM, se habla de BERT, se habla de otros tipos de modelos, ¿no? Esos son los que se llaman LLM, Large Language Models. Ahora, ¿de qué van estos modelos, no es cierto? No sin antes indicarle, y yo empezaba esto, que para mí es una revolución, ¿no es cierto? Y hay un cambio. Mire, voy a tratar de, de convencerlos del cambio epocal, ¿no? Fíjense que hablamos de Big Data hace poco, ¿no? Ya pasó de moda Big Data, entonces ya nadie habla de Big Data. Pero fíjense en Big Data, todo se inauguró con un paper de Google que se llama Google File System. Y es una búsqueda para el algoritmo que era de autocompleta, ¿no es cierto? Y de búsqueda en Google necesitaba mayor poder de cómputo. Entonces, en ese mayor de cómputo y en ese desafío se inaugura toda una carrera armamentista, ¿no? Tecnológica para poder aumentar lo que sería este poder de cómputo. Y se crea la computación distribuida, ¿no es cierto? O sea, en realidad se utiliza empresarialmente la computación distribuida y también lo que sería el Big Data o todo lo que tiene que ver con la utilización de información no estructurada, semiestructurada, ¿no? Adicionalmente a la estructura. Sale el 2007, fíjense el iPhone, el 2008 una crisis financiera, y el 2018 se inaugura este término de Big Data, ¿ya? Eso es lo que pasa en una era que probablemente estuvimos inmersos en quién incorporaba Big Data, quién incorporaba esta tecnología. eh, Era un desafío, ¿no? Fíjense lo que sucede ahora, ¿no? Sucede que hay un paper de nuevo de Google, coincide, ¿no? Está perdiendo 10-0 el partido, todavía no inicia ni el partido Google y está perdiendo, pero inaugura un paper. Fíjense lo importante que es la investigación acá. Un paper que se llama Attention is All You Need. Ese paper inaugura también una forma de procesar, ¿no es cierto?, una red neuronal. El algoritmo se llama Transformers. Dentro de Transformers hay varias implicancias y que ayudan, ¿no es cierto?, a lo que sería el procesamiento del lenguaje, ¿ya? Y ahí es donde se inauguran los LLM, Large Language Models. Dado este transformer, se utiliza entonces, digamos, ok, vamos a poder utilizar mayor contexto. Ahora hablamos de lo que sería el contexto. Y claro, cambio epocal. Fíjense. Y hay cosas que se correlacionan, fíjense. Un nuevo invento, ¿no es cierto?, que es el Apple Vision Pro, esta realidad mixta que va a estar funcionando. Uno lo ve para juegos, pero esto también empresarialmente va a afectar. Vas a tener múltiples pantallas, vas a poder interactuar en tu mismo canal. Hay una crisis financiera de la cual muchos países todavía estamos inmersos, ¿no es cierto? Chile, Centroamérica, ¿no es cierto? Argentina, imaginen, 145% de inflación, está llegando a la hiperinflación. Entonces hay crisis financiera que partió del 2000, 2022, 2020, todavía ahí estamos saliendo, se pronostica para el 2024 ya podamos ir saliendo, ojalá. Y llega este tema Generative AI que mueve masas y mueve un montón de publicaciones, ¿no es cierto? Y mucha atención sobre ello, ¿no? Claro, y fíjense entonces, sí se da que hay ciertas correlaciones, ¿no es cierto?, con este tema Generative AI, ¿no? Em, Ahora, ¿por qué es tan paradigmático este tema, no? Fíjense la adopción que se dio en 100 millones de usuarios, ¿no? Hay algunos como Google Translate en 78 semanas se dio la adopción, Uber 70 semanas, ¿ya? Telegram 61, Spotify 55. ChatGPT fue tan el boom que en 2 semanas ellos obtuvieron usuarios, una comunidad de 100 millones. Y eso marca un hito en términos de lo que sería la penetración empresarial, ¿no? Por eso ChatGPT es tan exitoso en eso, ¿no?
Ahora, en términos de monetización y todo lo que se va a ir yendo, claro, hay todo un tema. Ahora, ¿qué es lo que inaugura OpenAI con su chat GPT? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se entrena? ¿No? Se entrena con contexto. Entonces, imagínense que ustedes en el algoritmo, ¿no es cierto? Van a poder entrenarlo con el contexto de la humanidad. O sea, todo lo que hay en Wikipedia, lo que hay en Twitter, lo que hay en Facebook, lo que hay en las enciclopedias, lo que hay en papers, con todo ello se entrena y se entrena en base a un contexto, ¿no es cierto? Entonces hay un corpus muy grande, no es pequeño, y el entrenamiento tiene un costo bien importante. Y ahora entonces le podría hacer preguntas a este lenguaje, y este lenguaje lo que hace es generar. Y ahí viene un tema. El tema está en que genera, ¿no es cierto?, texto de un corpus, de lo que se llama token, ¿ya? Entonces, estamos viendo que es texto, pero también pudiese generar una imagen, pudiese generar un video, pudiese generar eh, un paisaje, pudiese generar data, pudiese generar código. O sea, en realidad la imaginación es el límite. Y ahí es donde viene el tema de Generative AI, ¿no? Los modelos de lenguaje, los LLM, lo que hacen es generar, ¿ya? Y en esa generación ellos se pueden equivocar. De hecho, se habla de alucinación, ¿ya? Y un gran problema empresarial, la alucinación. Ahora, para que ustedes tomen conciencia de que estos lenguajes lo pudiésemos hacer todo, lo pudiese hacer Bach, pero Mati, Guatemala, lo pudiese hacer. Ya, y eso hay que considerarlo, ¿no? De hecho, por ejemplo, en NTT nosotros estábamos creando un, un, un lenguaje, ¿ya? Un LLM propio, con características específicas, no general. ¿Cómo se hace? Se hace de la siguiente forma. Tú le seteas una política, una norma en la cual va a jugar el partido, por así decirlo, ¿no? Entonces, le vamos a entregar cierta moral o ciertas costumbres humanas. ¿Por qué? Porque el modelo por sí solo no tiene costumbres. Entonces, de hecho, hay un caso muy paradigmático y que se habla mucho en este tema, de que una niña de 13 años, 14 años, una cosa así, dice que quiere, perdonen las palabras, que va a sonar muy fuerte, pero en realidad, como les digo, es un hecho ahí como que dentro de la academia se estudió mucho. Que la niña, esto estaba simulando, ¿no? Que la niña de 14 años quiere tener sexo con un niño de 22 años. Y el chat o el modelo de lenguaje le dice, claro, lo primero que tienes que hacer es mirarlo a los ojos y así sigue, ¿no? Ah, y uno dice, ¿por qué hizo eso la máquina? Claro, la máquina no tiene, el modelo no tiene ética, no tiene normas, ¿no? Entonces, si ustedes no le ponen normas, se va a saltar todo lo que sería nuestra moral, ¿no es cierto? Nuestras normas y costumbres. Entonces, lo primero que hay que hacer es setearlo en términos de lo que serían las políticas. No puedes hacer esto y puedes hacer esto, ¿no? Eso no es menor, ¿ah? Porque en realidad el entrenamiento toma mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, OpenAI contrató países en África, ¿no? Para poder hacer entrenamiento de esto. No se habla mucho de eso, pero sí lo hizo así, ¿no? Después lo que viene, fíjense, es un ranking en donde lo que se va a hacer es comparar y entrenar con las mejores respuestas que haga el LLM. Entonces, se hace este A es primero que el B y el B, ¿no es cierto?, es mejor que el C, ¿no? Y se rankea. Eso lo hace un entrenador humano, ¿no? Entonces, se necesita que tú le digas al LLM que es mejor que otra cosa, ¿no? Que otra respuesta. Son las respuestas las que se van a ir testeando. Y después viene un paso muy fundamental que está en el reinforcement. El reinforcement hace que OpenAI y ChatGPT, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, y en este caso varios lenguajes como los de Meta, que es Llama, o también PAL, ¿no es cierto? Funcionan muy bien. Que sería el reentrenamiento, ¿no es cierto? El refuerzo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ok, yo sé que A es mejor que B,
pero le podría decir que A no es del todo completo, ¿no? Perdón, no, no, no me deja satisfecho, sino que yo quisiera mayor complemento o quisiera que profundizara, ¿no? Y ese reentrenamiento, ese reinforcement, hace que el algoritmo funcione mucho mejor, ¿no? Y sus respuestas sean muy buenas, ¿no? ¿Qué significa esto? Fíjense, miren, para ponerlos contexto. Esta es una neurona simple que nosotros en clase, cuando enseñamos redes neuronales, enseñamos a hacer capas, ¿no? De las redes neuronales. Entonces, tengo lo que sería un input, ¿no es cierto? Capas layer, que serían las capas intermedias, y un output, ¿no es cierto? Esto, si ustedes lo analizan, tengo cinco inputs que están aquí, ¿no es cierto? Y 8 capas intermedias, ¿no es cierto? Entonces yo voy a multiplicar 5 por 8, le voy a adicionar este 8, es por un tema de sesgo, ¿ya? Pero lo que tengo que hacer para poder contabilizar lo que serían eh, los parámetros que están en juego, tengo que hacer 5 por 8 más los 8. Perdonen que me vaya a la academia, pero esto es para que ustedes vean el entrenamiento y todo lo que hay que hacer para poder inaugurar un LLM que les sirva, ¿no? Así también lo tengo que hacer, ¿no es cierto?, en la capa intermedia y en las capas de salida, ¿no? Esto me da 99, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta. 99. Esto quiere decir, ¿no? Si nosotros lo comparamos con el uso de los lenguajes que hoy en día están habilitados empresarialmente, bueno, y a usuarios finales, fíjense, GPT-4, que es el que está disponible hoy en día en ChatGPT, se entrena con 1 trillón de parámetros, si no me equivoco, ¿no es cierto? 1 trillón de parámetros. ¿Se dan cuenta? Y fíjense que si nosotros lo comparamos con los humanos, ¿no es cierto? Son 10 trillones. Eso es más o menos aproximado porque en realidad la investigación ha llegado hasta ahí, ¿no? Pero fíjense que empieza a aplanarse la curva. Nos asusten entonces, no nos van a reemplazar como humanos, eso. Pero lo otro que hay que tener en cuenta es todo el entrenamiento y la capacidad que tienen estos modelos en términos de parametrización, ¿sí? Lo siguiente, que yo les decía, se entrena con toda la base cognitiva que hoy en día tenemos, ¿no? Todas las palabras que se están utilizando. Entonces, fíjense, ahí estamos utilizando también cerca de 1 trillón de palabras, ¿no? Para que nos dé eh, la base contextual y que ChatGPT actúe bien, ¿no? Fíjense que esto es súper fundamental porque, de hecho, en las investigaciones sale, ¿no es cierto?, que hay un pico después de justamente está GPT-1, GPT-2 y BERT, ¿no es cierto? Aquí se da un hecho bien fundamental en que los lenguajes LLM empiezan a funcionar mucho mejor, ¿ya? O sea, el entrenamiento tendría que estar en torno a este número de palabras. Si ustedes no logran ese número de palabras, no van a tener buenos resultados, lo que se quiere decir. ¿Y qué significa eso, no es cierto?, en términos de costo. Claro, entonces tendríamos que entrenar con varios millones de dólares, ¿cierto? 100 millones de dólares probablemente es solamente de base para poder tener lo que sería un LLM que funcionara en términos de nuestra audiencia, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si decidimos invertir, ¿no es cierto?, en una empresa o en un LLM back Credomatic, tendríamos que invertir cerca de 100 millones solamente para poder construir nuestro algoritmo, ¿no? Se habla de que hay lenguajes de mucho menor alcance, mucho más livianos, ¿no es cierto? Y que podríamos utilizarlos también, hacer un fine-tuning. Sí, pero es distinto a crear desde cero el lenguaje, ¿no? Eso es distinto y lo podemos hablar después. Entonces, ya bueno, pasamos en el sufrimiento de lo que pudiese ser entrenar un LLM. Ya si ya lo tenemos, fíjense que aquí ya empieza a haber
la capacidad que podría emanar de la utilización de esto, ¿no? Entonces, generalmente lo utilizamos, ¿no es cierto?, para lo que sería la redacción conversacional. Entonces yo le pregunto a ChatGPT, mira, créame un paper, créame un examen, créame una carta para mi jefe, ¿no es cierto?, para pedir un aumento. Bueno, no lo hagan. ChatGPT no conoce a su jefe, ¿no es cierto? Pero fíjense, se puede utilizar ahí, bueno, usted le pueden dar el contexto para que... Se pueden utilizar entonces para redacción, para lo que sería como asistencia, ¿no es cierto? Generación de código, generación de arte y música, cine, ¿no es cierto? Medios de publicidad, diseños personalizados, redes sociales y más de, ¿no? Entonces, las posibilidades de lo que podríamos evaluar, utilizar, son muchas, ¿no? Ahora, lo que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar la IA generativa, aun cuando ustedes se inscriban y paguen, hay tres particularidades bien importantes que hemos analizado, ¿no? Uno tiene que ver con la privacidad, ¿ya? Si ustedes hacen consultas a ChatGPT, ¿no es cierto?, de su modelo de negocio o de sus clientes, OpenAI, ¿no es cierto? OpenAI, Microsoft, o si van a utilizar lenguajes de Google, en un ambiente que no sea empresarial, ¿de acuerdo? Podría utilizar esa información para poder reentrenar, incluso liberarla para que investigadores la utilicen, ¿de acuerdo? Entonces hay un tema de privacidad importante. El otro es que es una tecnología en fase inicial y tenemos que tener en una consideración en términos de que es una tecnología en fase inicial, ¿no? Es con todas las repercusiones que esto tiene, ¿no es cierto? O sea, y más encima de esta tecnología que semana a semana se va actualizando. Y otra, yo creo que muy importante, bueno, yo la estoy viendo así, ¿no? Es la regulación de las alucinaciones, porque la inteligencia artificial genera, pero alucina, ¿no es cierto? Entonces, te crea algo nuevo. Te puede crear algo nuevo o le puedes decir que no lo cree nuevo, sino que se someta dentro de las políticas que tú le indicaste. Pero el control de las alucinaciones es un gran tema empresarial, ¿sí? Fíjense, privacidad, vamos a ir por ese punto, ¿no? De hecho, Italia prohibió a sus ciudadanos utilizar ChatGPT. Lo quitó en un minuto, ahora lo volvió a introducir, ¿no es cierto? Porque obviamente OpenAI sí pasó algunas regulaciones, en términos de privacidad sobre todo, pero en algún minuto esto explotó, ¿no? Incluso hay unos ingenieros de Samsung que le hicieron algunas preguntas sobre los prototipos nuevos que se estaban utilizando, y claro, esto se utilizó para investigación y se enteraron otras empresas de la competencia, Huawei, ¿no es cierto? Sony, todo de las opciones que estaban tomando Samsung, ¿no? Entonces, claro, hay un tema y Samsung quiso demandar a OpenAI y le dijeron, no, eh, cuando tú estás utilizando esto, y más encima el que utilizaron fue el no pagado, ¿no es cierto? Fue el abierto. Tú le diste a aceptar a las políticas, ¿no es cierto? Y las políticas quiere decir que yo puedo utilizar esa información para entrenar o para poder depositar esto en la base de conocimientos de nuestros clientes, ¿no? Y eso es lo que se hizo. Fíjense, vámonos a lo que sería la inteligencia artificial generativa y las implicaciones que tiene en banca, ¿ya? Em, Fíjense en el caso de un mapeo de ciertas iniciativas, porque esto, como les digo, es incipiente, ¿no es cierto? En términos de dos dimensiones, lo que sería de un interés, ¿no es cierto?, para los clientes, para los consumidores, em, y lo que se está, eh, por así decirlo, viendo estratégico o también, bueno, desde el punto de vista táctico, ¿no?, para el modelo de negocio, ¿no? Entonces, fíjense que en un cuadrante en donde hay interés y se están realizando ciertas acciones, está la parte de fraude o soporte de fraude. ¿Qué quiere decir eso? Hay varios chats que lo que hacen es que
actúan rápidamente y de forma, hay algunos que lo hacen de forma automática, y si se hay una incidencia en un cliente o un cliente reporta una incidencia, esto ya detona una acción, ¿no? Entonces, no se espera que te conteste un agente que muchas veces están ocupados y muchas veces no se puede hacer eso. Entonces, eh, lo que pasaría ahí es que el modelo eh, actúa de forma inmediata, ¿no? Y el otro es las ofertas personalizadas en banca, ¿no es cierto? De hecho, justamente vamos a hablar de esto, porque hay algo de lo que se quejan mucho los usuarios, ¿no? Que no hay ofertas personalizadas. Y justamente lo que puede utilizar la IA generativa es este uno a uno, ¿ya? Eh, es tomar al cliente como una persona única y a esa persona única hacerle una oferta muy costo, ¿no? Yo lo he visto en las tarjetas, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en las tarjetas yo tengo ciertas posibilidades de acumulación de ciertas millas o adherirme a ciertos programas, pero ya están fijos, ¿no? Y yo como cliente tengo que buscar la que se acopla, no al revés, sino que no es una propuesta desde el ente bancario que se acople a mi perfil, ¿no? Y eso es lo que se está buscando, ¿no? Se está buscando que haya una oferta más personalizada y más dirigida, ¿de acuerdo? Y después está lo que probablemente muchos de ustedes han conocido, que son los asistentes virtuales, ¿no es cierto? El Voice Assistant también. Incluso se está metiendo en el core, ¿no? Y claro, que es el credit risk, ¿no? Muchos bancos, obviamente, este tema es un tema súper eh, fundamental, ¿no es cierto? Y que las áreas de riesgo lo ven escéptico, ¿no es cierto? Pero pudiese ser un paso complementario hoy en día y que pudiese ayudar mucho, ¿de acuerdo? Si pasamos a algo quizás más general dentro de lo que pudiesen ser los casos de uso que se están aplicando y lo que probablemente a mí me tocó también, ¿no es cierto? Eh, en términos de desarrollo de iniciativas, ¿no es cierto? De IA generativa, fíjense que lo podemos dividir, ¿no? En lo que es generación de texto, análisis de sentimiento, chatbot, la parte de generación de código, para crear data sintética. En general en Machine Learning y en las áreas de analítica nos quejamos mucho de que no hay data, ¿no es cierto? Para poder hacer entrenamiento, o hay un desbalance, ¿no es cierto? Algunos me van a comprender esto, del desbalance, ¿no? Tengo muy pocos clientes que se fugan y encontrar patrones ahí no, no, no es, no, no es muy común, ¿no? Entonces, claro, se puede generar data sintética justamente para esos procesos. Sobre todo, por ejemplo, en fraude. Muy, y esto es algo bueno, ¿no es cierto? Muy pocos clientes cometen fraude. Entonces, en encontrar patrones en muy pocos clientes, uy, es un desafío. Bueno, la Generative AI lo que está haciendo es contribuyendo a generar, fíjense, procesos de fraude en base a búsqueda de patrones, ¿no? Audio, generación y imágenes, ¿no? E imágenes mucho menos en las áreas de marketing, probablemente, ¿no es cierto? Las áreas de marketing justamente necesitan, las áreas de comercialización necesitan todos estos temas. Entonces, hay un montón de casos de uso que se pudiesen eh, iniciar, ¿no es cierto?, en lo que sería banca, ¿no? Ahora, sí creo yo, ¿no? Hay un tema de prioridades. Tenemos recursos limitados y por dónde empezamos. Y ese en realidad también me gustaría llevar la conversación hacia allá, ¿no? Fíjense, McKinsey habla de que alrededor de 63 casos de uso, ¿no es cierto?, pudiesen generar entre 2,6 y 4,4 trillones en términos de industria. ¿En dónde van a estar? Probablemente en ventas, en marketing, en la generación o innovación de productos, ¿no es cierto? En la generación de software, ¿no? Eh, y en la operación, que tiene que estar relacionada a lo que es el consumidor, ¿no? O sea, con esto le quiero decir que Gartner, no solamente lo que me tocó en NTT, sino que Gartner, McKinsey, Boston Consulting,
todos están alineados a que Generative AI va a generar, ¿no es cierto?, una revolución en términos de cómo vamos a interactuar, ya sea con nuestros clientes o con nuestros clientes internos, ¿no? Clientes externos. Y fíjense, entonces, ¿dónde podríamos empezar a enfocarnos, ¿no? Entonces, Gartner tiene varios estudios sobre esto, ¿no? Los invito ahí a que, si están interesados en cómo poder alinear esto, eh, lo pudiesen ver en Gartner, ¿no? Bueno, Gartner y McKinsey justamente han contribuido un montón a este tipo de temas. Y se habla, entonces, de que la idea o los focos, ¿no es cierto?, tendrían que estar en la experiencia del cliente, de retención, ¿no?, de crecimiento en términos de revenue, ¿no? Ahí están los focos. Y la idea es también alinear esto en términos de nuestra estrategia, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a tener proyectos que van a ser quick wins, o hay algunos que son transforma transformacional, ¿no es cierto? O sea, de alguna forma van a venir a cambiar las reglas de juego, algunos de las aplicaciones de Generative AI, ¿sí? Y fíjense lo que está pasando, ¿no? Esto, hace poquito, Goldman Sachs, ¿no es cierto? Morgan Stanley o JP Morgan empiezan a crear, ¿no es cierto? Aun cuando siendo, y ustedes lo saben muy bien, ¿no es cierto?, la banca más tradicional en términos de la adopción de tecnología. ¿Por qué? Porque se entiende, porque tiene que ser algo seguro, testeado, probado, ¿no es cierto?, para que lo podamos utilizar. Fíjense que ya los bancos empiezan a liberarlo a público, ¿ya? Porque hay muchos casos, por ejemplo, en Endri me tocó que serían casos de testeo internos bancarios, ¿no? Pero fíjense que aquí Morgan Stanley lo que hace es indicar, o JP Morgan lo libera público, ¿no? O sea, es paradigmático. Ahora, ¿cómo se utiliza este tipo de tema? Databricks, que creo que es algo que también hay que estar monitoreando. Databricks también tiene su propio LM, Interface Framework, que también me tocó utilizar. La, lo ve de esta forma. Hay una alineación estratégica, hay una misión. Esa misión tiene que estar alineada con el caso de uso que vamos a implementar en términos de... ahí, perdón, voy a hacer ahí. em, que tiene que ver con Generative AI, ¿no es cierto? O sea, lo que se quiere decir ahí es que no puede haber un proyecto de Generative AI que sea por sí solo, sin una medición de impacto y que no tenga un respaldo en términos de la estrategia, ¿no es cierto? Desde ahí se inaugura entonces que este caso de uso tiene que tener una arquitectura, tiene que tener un monitoreo y tiene que haber después una estrategia de adopción, si es que este caso de uso logra el impacto deseado, ¿no? Y ahí volvemos al impacto. Es un tema también súper fundamental, ¿no? La medición de impacto es para qué estamos haciendo este proyecto de Generative AI, ¿no? ¿Qué estamos logrando con esto? Entonces, Gartner también, de alguna forma, también tiene un framework en términos de el uso, los skills, la data, la tecnología y la organización necesaria para poder implementar lo que sería todo este tema de Generative AI, ¿no? Ahora, en base a mi experiencia, lo que hay que hacer antes de poder abordar un proyecto dado en un área, y mi posición, ¿no es cierto?, es como organización, inauguremos un centro de adopción de este tipo de temas. Eh, Como inicié, ¿no es cierto?, la charla. Esto es una revolución. Así como teníamos el tema de Big Data, ¿no es cierto?, uso no estructurado, Data Lake y todo lo que sea, el uso de la data, inauguramos ciertas iniciativas. Creo que hay que aprender de eso. Porque si nosotros de nuevo se lo dejamos al área de TI, que es la que va a hacer la inauguración de este tipo de proyectos, no, chicos, eso estamos endosándole una responsabilidad a un área que tiene ya bastante trabajo, ¿no es cierto?, y que ya tiene una misión eh, que probablemente va a contener lo que sería el impacto dentro de este tipo de tecnología. Entonces, mi opinión es que se inaugure un centro de adopción y que que corra en dos ángulos. Uno, el habilitador de este tipo de tecnología, ¿no es cierto? Y lo otro,
es maximizar los beneficios, porque siempre tenemos que tener el resguardo de que esto contribuya a nuestro modelo de negocio, ¿no es cierto? Sobre todo en el sector bancario, ¿no? Fíjense, les voy a poner ahí un ejemplo. Se habla, ¿no es cierto? Y esto lo indica Forbes, que solo el aumento del 10% en la accesibilidad de los datos genera 65 millones en términos de ingresos en la Fortune 1000, ¿ya? Entonces, ¿qué significa el tema de generación de datos? Significa democratizar los datos al interior de la organización. Y yo sé que Eric, ¿no es cierto?, ha hecho un énfasis justamente en esto, ¿no? Y la Junta Directiva también ha hecho un énfasis en que la utilización, de que BAC utilice cada vez más los datos, ¿no? Bueno, pero esto es un desafío, y no es solamente Junta Directiva o Eric, ¿no? Sino que la idea es que corporativamente lo podamos realizar, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Ya? Ahora voy a amalgamar, fíjense, lo que sería Generative AI un, con una pregunta empresarial, con la democratización de los datos. No voy a ir a los casos de uso más tradicionales que tiene que ver con el asistente y todo. Sí voy a pasar por el asistente, pero quiero ir a un tema no tradicional, ¿no? Que me tocó abordar. Entonces, ¿cómo Generative AI ayuda a democratizar los datos, a hacer una adopción en términos de los datos? Y hay un indicador que se llama MAU, que no sé si ustedes lo conocen, ¿no? Pero son los usuarios activos mensuales, ¿ya? Que están utilizando data y analítica. Entonces me tocó en una empresa que se llama LATAM, ¿no es cierto? Competencia de Copa, competencia de Aeroméxico, LATAM, que estuve en el capítulo, no sé, ¿no es cierto? Y justamente estando en el capítulo, fíjense, apuesta por generatividad y apuesta por el uso de los datos, porque justamente quieren ser más eficientes, ¿no? Entonces, tienen una medición y tienen una proyección en términos de usuario, ¿no? Y hay una proyección al utilizar, fíjense, al utilizar lo que sería GPT, ¿no? Que sería la optimista, ¿no? Y hay una brecha, fíjense, que se identifica por el uso o no de lo que sería este tipo de tecnología, ¿ya? Entonces la idea es que Generative AI ayude a eso. Bien, pues se crea una demo, una simulación, ¿no es cierto? Fíjense cómo Generative AI, en este caso, se utilizó una API que se comunica al Data Lake de la TAM para que las preguntas de negocios que se hacen, ¿no es cierto?, fueran contestadas a través de una sentencia SQL y que esto se refleje en una respuesta precisa, inmaculada, ¿no? Ojo que esto es no menor porque yo ya les hablaba de las alucinaciones. Entonces, si uno no hace un fine tuning, pudiese ser que te conteste cualquier cosa, ¿no? Tú haces una pregunta muy precisa y lo que sucede es que te va a contestar cualquier cosa, ¿no? Ya, y el tema está en que hay que inaugurar una arquitectura adecuada para estos fenómenos y que te dé respuestas certeras, ¿no? Bueno, con la demo logramos, fíjense que no logramos la asertividad del 90 que uno está acostumbrado, ¿no es cierto? Logramos la asertividad del 80%, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo de datos ah, abolía de algunas documentaciones o algunos metadatos y en base a eso es que se pudo ir siguiendo trabajando para que Generative AI lograra un mejor impacto. ¿Sí? Entonces, la idea, ¿no es cierto? ¿Y qué quiero hacer con esto? Seducirlo en que Generative AI pudiese ser, esa es la consulta SQL, ¿no es cierto? Pudiese lograr, ¿no es cierto?, algo tan complejo, que hoy en día se ve muy complejo, que es una generación de código intermedio con una respuesta muy precisa, muy exacta. Hoy se ve así, ¿no? Voy a otro caso de uso que quizás son los más tradicionales, los que ustedes han comentado. Por ejemplo, hay otra empresa, L'Oreal, ¿no es cierto?, que convirtió un asistente, este chat que funcionan muy mal, yo estoy de acuerdo con los clientes, funcionan muy mal los chats porque tienes que apretar uno si quieres A, dos si quieres B, ¿no? Y al final no llevas nunca la respuesta. Ya, se transformó, este es un caso de éxito justamente en el que también me tocó trabajar, y se transformó entonces este chat a un asistente, ¿no? Entonces uno le pregunta a este asistente, quiero ir disfrazado
o maquillado de vampiro, ¿no es cierto? Y te inaugura todos los maquillajes que tú tienes que utilizar. Incluso te convierte, te hace una conversión a la compra, ¿ya? ¿Por qué les muestro eso? Porque les va a hacer sentido después, ¿ya? En términos de banca específicamente, ¿ya? Lo que les pudiese ahí contar, me tocó trabajar en Itaú, ¿ya? Para poder eh, ver y testear un desarrollo de un asistente para clientes en donde se entrenaba o se le hacía el fine tuning con la información contextual de Itaú, ¿ya? Entonces tenía que ser muy preciso en contestar sobre algunas consultas normativas, sobre todo, ¿no es cierto?, de lo que era el banco, ¿no? En el caso de banca también, me tocó implementar lo que sería la medición de un NPS, Net Promoter Score, ¿no es cierto?, asimilado a lealtad y también uno hacia satisfacción del cliente para poder medir si la interacción con los agentes era buena, era adecuada o no, ¿ya? Y claro, son proyectos que son rápidos de implementación y que en realidad tienen un montón de impacto, ¿ya? Ahora, fíjense los impactos que pudiésemos ver, ¿no? Lo que me tocó también a mí alinear, ¿no? Fíjense que en marketing, y justamente trabajé con una agencia de marketing digital dentro, y logramos, de alguna forma, ubicar ciertos indicadores, ¿no? Por ejemplo, sin IA generativa, ¿no es cierto? La creación de contenidos de campaña nos demorábamos 7 días, versus 2 días con la IA generativa, a toda plena potencia, obviamente, ¿no? Las campañas que se podían ejecutar antes de IA generativa eran 4 y ahora son 12, ¿no? En términos de lo que serían los miembros o equipos por campaña, que estaban como súper sobredemandados, ¿no es cierto? Sin IA generativa 5 versus 2, ¿no? Y los ingresos mensuales pasaron de 2.000 a 6.000, ¿no? Es lo que pudimos medir en un caso particular. Y fíjense, les traigo también el impacto de la inteligencia artificial generativa en otras marcas. Por ejemplo, Antronic indica que entre el menos se reduce, ¿no es cierto?, entre 25 y 50% los costos de operación. Adobe indica que hay una mejora en el engagement de 20 a 40%, ¿cierto? Entre 10 y un 30% en aumentos de campaña de leads, un estudio de Drift, ¿no es cierto? Entre 5 y 15% aumento de venta en un informe de McKinsey. LinkedIn y Uber indican que se reduce, ¿no es cierto?, los costos de adquisición de clientes en un 20% utilizando IA generativa y ahorros de tiempo significativos, si ustedes lo ven, ¿no? Ahora, fíjense, hablamos de IA generativa, pero el tema está, y no sé si vieron la polémica que hubo, que despidieron a San Alman, no sé, volvió San Alman. Ya, hay un tema que dejó al descubierto, que se llama inteligencia artificial general. Uy, ¿qué será eso? Entonces ya vimos lo que era ChatGPT y la potencia de ChatGPT, y ahora viene otra tecnología. Sí, de hecho, San, San Altman habla en un foro de que dice lo que viene el próximo año es mucho más potente que los GPTs que se hablan, ¿no? Y claro, justamente deja al descubierto que probablemente tendría que ver con lo que se llama inteligencia artificial general. ¿Qué es la inteligencia artificial general? La ¿Ya? inteligencia artificial general AGI, por sus siglas en inglés, se refiere a la creación de una La, inteligencia artificial capaz de realizar una variedad de tareas, similar a un cerebro no creo que humano. se escuche eso, pero A voy a poner diferencia de pausa la ahí ahora. Ya, la inteligencia artificial general tiene que ver con, si tú sumas a lo que es la interacción de ChatGPT, automatizaciones, aprendizajes de error y acciones que se van a ir tomando, imaginen esto, ¿no es cierto? Llegan ustedes todas las mañanas y le dicen, ¿qué tengo que hacer hoy día? Esto, ¿no? Y te dice, mira, actividad A, B y C. ¿Quieres que inaugure la actividad A? Sí, inaugura la actividad A. Listo, perfecto. Y si inaugura la actividad A, que sería una mandar correo, ¿no es cierto? O contestar correos de cliente, o bajar una tasa, ¿no es cierto? O mandar prospectos o medidas comerciales, ¿no? Entonces, fíjense, eso se llama inteligencia artificial general, ¿no? Cuando de alguna forma se unen varios cabos sueltos empresarialmente, ¿no? Y aquí, uy, probablemente
viene otro terremoto tecnológico, ¿no? De hecho, hay varias empresas que ya lo están haciendo. No sé si han escuchado de AutoGPT, ¿ya? AutoGPT, con sus limitaciones y con todo lo que tiene ahí adentro, justamente tiene este tema de automatización, de aprendizaje y de inteligencia artificial generativa, ¿no? La polémica, la crisis que hay en este OpenAI, que no sé si se habrá pasado o no, porque uno no está ahí adentro de lo que está pasando, pero justamente el mundo se conmueve con esto. Le pide la renuncia a Sam Altman, ¿no? Y la renuncia en el foro de OpenAI, en la página, indica que lo despiden porque no ha sido del todo honesto, ¿no? Y claro, llega Satya Nadella el fin de semana y lo contrata a Sam Altman y también al presidente de la Junta, ¿no? Greg. Renuncian, fíjense lo importante del talento humano en este tema. De los 770 colaboradores en OpenAI, 650 indican y piden que Sam Altman vuelva, porque si no, ellos también se van, ¿no? Y eso más los inversionistas, más Microsoft, que es uno de los importantes dentro de OpenAI, ¿no es cierto? La inversión importante. Claro, someten a lo que sería esa junta directiva, por más que sean super crack, ¿no es cierto? Y cambian el rumbo de esto, ¿no? Entonces, OpenAI contesta esto, que reintegra a su CEO, ¿no es cierto? Satya Nadella, muy contento de interactuar con ambos equipos, ¿no es cierto? Satya es un genio, yo lo he dicho muchas veces, ¿no es cierto? Satya Nadella es un gran líder, muy buen líder, muy empático y probablemente hay que seguirlo, ¿no? Y Son Oldmont, obviamente hay que seguirlo también. Es un tipo que va a cambiar varios temas, ¿no? Esto nos va a implicar de, de talento, ¿no es cierto? Cambios que pudiesen, um, por así decirlo, cambiar la estructura en términos de la importancia que tenemos como perfil, ¿no? Entonces aquí les pongo algunos perfiles que están, justamente me implican a mí, ¿no es cierto? El Machine Learning Engineer, ¿no es cierto? O el científico de datos, el translator, ¿no? Claro, con estas Generative AI viene a democratizar un poquitito todo este tipo de temas, y lo que era muy complicado encontrar hoy en día es mucho más fácil, ¿no? Bueno, no mucho más fácil. Ahora, quisiera poner en tela de juicio, entonces, porque muchos de ustedes me podrán decir, oye, esto se ve muy alejado y para nosotros no es, ¿no? Bueno, aquí yo tengo el centro de ayuda de BAC Credomatic, ¿no? Guatemala, ¿ya? Porque obviamente Guatemala, BAC está en toda Centroamérica, incluso México, ¿no? Entonces yo le quise hacer una pregunta sobre tarjeta de crédito, ¿no? Y me indica tal como una sugerencia, ¿de acuerdo? Entonces imaginemos esto. Podríamos aquí tener una iniciativa, una demo, que pudiese funcionar para poder atender a nuestros clientes, ¿no? Fíjense, Amazon indica esto, y que es bien fuerte, ¿no? El 70% de los bancos mencionan el enfoque en el cliente es prioridad, pero solo el 14% de los clientes están satisfechos con la cantidad de personalización que están experimentando. O sea, fíjense, hay un desafío aquí, ¿no es cierto? O sea, todos estamos diciendo que el cliente es primero, que probablemente nosotros tenemos que utilizar más data para poder medir, pero en realidad los clientes no están satisfechos con las iniciativas que nosotros estamos realizando, ¿sí? Fíjense, el 50% de los clientes comprarían un producto de su banco principal si hicieran una oferta personalizada. Entonces, ojo aquí, ¿no? Probablemente entonces Generative AI sí podría llenar un espacio, ¿no? Creo que aquí sí hay iniciativas que pudiesen emanar de este tema, ¿no? Bueno, yo quisiera finalizar, no sé si hay preguntas, Dinia, ¿no es cierto? O más bien cerrar con, ojalá, ¿no es cierto?, haya em, encontrado esa semilla en ustedes para poder hacer implementación o en realidad revisar
si Generative AI crea valor, ¿no? para la organización. Mi sensación, desde el foro muy personal y muy interno, es que sí, Generative AI sí pudiese llenar varios vacíos que nosotros tenemos como organización o como humanidad también, ¿no? Dinia, le dejo ahí la palabra. Ah, gracias, profe. Sinceramente, bueno, no sé a ustedes, pero yo quisiera quedarme aquí y seguir escuchándolo, pero sé que hay un tema de tiempo también que debemos ajustarnos y también pues respetarles también sus agendas, pero voy a darles un par de, unas dos, tres preguntas que han venido dejando para el profesor. José Pablo Catalán nos decía, nos consulta, ¿qué riesgos hay de fuga de información con la AI generativa? Sí, es buena esa pregunta porque hay mucho riesgo, ¿no? Hoy en día, incluso con la utilización de las API, ¿no? Entonces, sí hay que tener una arquitectura y una infraestructura adecuada para la mitigación de esos riesgos. Nunca van a poder tener 100% certeza, ¿de acuerdo? Un experto en cybersecurity nunca les va a mentir, les va a decir, oye, estamos 100% seguros. Eso no pasa, ¿no? Ahora, sí hay entornos seguros, ¿no es cierto? Mi opinión ahí es que el entorno de Microsoft, el entorno de Azure, que incluso está en una arquitectura embebida, OpenAI, ¿ya? Para que no salga y no se vaya a OpenAI, sino que la arquitectura quede en Azure y en su ambiente, está bien. La arquitectura de Google, la arquitectura de Amazon, que son las que yo he testeado, están bien. Ujú. Pero si ustedes utilizan solamente el API y dejan que áreas se autogobiernen, creo que ahí hay un riesgo, ¿no es cierto, Dini? Perfecto, totalmente. José Pablo nuevamente nos comentaba que si se podría crear una AI generativa para generar opciones de pago para los clientes que se mantengan dentro de los parámetros de las políticas. Sí. Sí, de hecho me tocó esa iniciativa en Itaú, justamente. En Itaú se hizo un workshop y después se hizo como el mapeo de iniciativas y justamente una de ellas era esa, ¿no es cierto? Ujú. Poder diferenciar en uno a uno los clientes y creo que sí, el proyecto tenía mucho impacto y era muy viable. Sí, se puede utilizar la IA generativa. Ahora, tienes que hacer un trabajo muy fuerte en fine-tuning, o sea, tienes que entrenar los LLM para que ellos pudiesen dar la respuesta adecuada. ¿Ya? Hay que hacer mucho esfuerzo. Sí. Perfecto. Antes de cerrar con las dos últimas consultas, voy a Sí. dejarles rápidamente un pequeñito pool. Para nosotros es importante entender si quisieran que pudiésemos acercarnos y pues conversar uno a uno con el equipo encargado de admisiones y que pues tiene a cargo también toda la responsabilidad de estos programas en formato ejecutivo, donde abordamos la inteligencia artificial, donde vemos todo el tema de marketing analytics, donde el profesor Gerso es parte de nuestra facultad, como les mencionaba desde el principio. Así es que pues se las dejo ahí en pantalla en todo caso para que puedan indicarnos si así lo desean, pues nosotros con muchísimo gusto vamos a estar contactándoles uno a uno. María Renata Morales nos preguntaba particularmente eso, ¿dónde podemos capacitarnos para usar este tipo de herramientas y estar a la vanguardia? Pues definitivamente, pues parte de nuestro portafolio está diseñado para eso, para brindarles a los ejecutivos, a los profesionales este tipo de herramientas, desarrollar este tipo de habilidades de la mano de los mejores, no porque lo diga yo, sino porque ya lo acaban de ver. Así es que, pues definitivamente, Mariana, vamos a estar poniéndonos en contacto con vos. Luis Nemus nos comentaba, bueno, dice que muy interesante, que cómo consideras que podemos ser más eficientes en la analítica de datos y el desarrollo de modelos predictivos para desarrollar mejores estrategias comerciales a los clientes y personalizados. Ya. Es interesante esa pregunta porque en realidad no creo que haya una respuesta única, ¿no es cierto? Y va a depender mucho de las capacidades. Yo conociendo muy bien a BAC, creo en Guatemala,
Sí, tienen un montón de talento, Dinia. O sea, sí, es impresionante. Lo que a mí me tocaba, por ejemplo, si yo lo comparo probablemente con otros lugares del mundo, incluso con Chile, como es impresionante el buen talento que hay y la buena capacidad humana, ¿no? Yo creo que en eso no hay problema. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si se entrena el talento adecuado, creo que esas capacidades van a redundar en un impacto, ¿no es cierto? Ahora, qué bueno que estás tú, Dina, porque creo que ahí lo fundamental es conectar con lo que serían las necesidades educativas, las necesidades de formación del talento, ¿no es correcto. cierto? ¿Qué quiero decir con eso? El talento está en Bali. Eso no se puede negar. Y el talento está. Entonces, ahí viene una partecita. La siguiente parte tiene que ver con la gestión del cambio, ¿no es cierto? O sea, tenemos una banca que todavía, y perdonen que, como conociéndolos también, ¿no es cierto? Que es en algunos sentidos tradicional para tomar las decisiones, ¿no? Entonces, estamos partidos en silos y claro, cuesta mucho comunicarse entre silos, ¿no? Entonces, hay un tema de gestión del cambio súper fundamental para poder, porque o sea, ¿qué quiero decir con esto? Pudiésemos tener muy buenos análisis, muy buen machine learning, muy buena generative AI, pero esto no llega a la implementación o no llega al contact center, o el contact center no lo toma en cuenta y no lo toma en consideración, Dina, esto no va a lograr impactar, ¿de acuerdo? Entonces, pero la respuesta no es única, porque yo me estoy basando como en dos polos muy fuertes, pero hay un montón de agua abajo del río, ¿no es cierto? O sea, pero conociendo bien a Bar, creo que eso es fundamental, ¿no? Genial. Gracias. Sin duda alguna, pues nuevamente como lo reforzaba el profesor Gerso, pues esto hay tiene muchas aristas, ¿verdad? Y definitivamente se deben ir pues trabajando e ir atando todos los cabos, ¿verdad? Para pues tener definitivamente esta cultura también del cambio, esta unificación y demás, es parte también igualmente que nosotros como escuela de negocios lo trabajamos y lo vemos sin duda alguna pues de igual manera tenemos claro que el talento está, confiamos muchísimo en el Sí, talento y en el tipo de colaboradores que tienen dentro de su organización y pues apostamos también bastante por ellos y de la misma manera también pues desarrollamos también programas y formación, portafolios que están diseñados para este tipo de necesidades también. Nuevamente, les decía, el tiempo nos gana, apremia. claro, Ejerzo siempre el cariño y de verdad el agradecimiento enorme por la disponibilidad, por la calidad al contrario. de charla que nos comparte. Siempre aprendemos muchísimo. Nuevamente quisiera extendernos y que fuese muchísimo más, pero sé que definitivamente hay que cumplir agendas. Gracias, Sí, gracias. Un abrazo hasta México. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Realmente quedamos a la orden. Van a tener tanto pues el contacto, tanto mío como Cristiana que nos acompaña también detrás de cámaras y demás, pues estamos a la orden, estamos totalmente pendientes y pues les deseamos un feliz fin de semana. Gerson, gracias, de verdad que sí, un abrazo inmenso. Gracias por todo. no, al contrario, a usted, Dinia, ¿no es cierto? Todo el equipo y extender también el abrazo a Bag, ¿no es cierto? A todos. Tengo grandes amigos ahí dentro, entonces Sí, también mandarles un abrazo y que todos estén bien, que tengan un buen fin de que descansen, ¿no es cierto? Y igualmente. nada, muchísimas gracias por el espacio, ¿no? Que Que estén muy estén bien. bien. Buen fin de semana, hasta luego.